La imposición de manos a Donald Trump ha sacudido la opinión pública. Este ritual cristiano expresa la transferencia de autoridad a una persona. El simbolismo es claro. El cielo confiere su autoridad a este gobernante. Queda divinamente ordenado, ungido para realizar una misión. Política y religión se unen aquí para mostrar al mundo quién es el rey ungido, para ser salvador de Israel y gobernante de los cristianos. Millones lo ven y dicen, amén, Trump es hoy el ungido de Dios. Otros se horrorizan y dicen, esto es manipulación religiosa. Es tiempo de reflexionar y tomar posición. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué relación tiene con las profecías de Apocalipsis? Bienvenido a La Tormenta Perfecta, donde observamos la actualidad con mirada profética. El día 5 de marzo de 2026, el día número 6 de la guerra contra Irán, Donald Trump fue objeto de un servicio de adoración en el despacho Oval. 20 líderes de diferentes iglesias le rodearon y le impusieron las manos, pidiendo a Dios que le guíe con sabiduría en sus decisiones. Entre ellos, Paula White Cain, asesora personal del presidente en asuntos religiosos, pidieron a Dios que siguiera dándole la fuerza necesaria para convertir a Estados Unidos en una nación bajo la autoridad de Dios. También pidieron protección divina sobre él y sobre cada hombre y mujer que sirve en las Fuerzas Armadas del país. Antes de seguir, recordarte que este canal funciona solamente gracias a donaciones. Si Dios te inspira a ayudarnos, tienes los datos financieros en la descripción de este vídeo. Gracias. Empecemos desde el principio. ¿Qué es la imposición de manos en la Biblia? En el Antiguo Testamento era un acto solemne. Cuando alguien era llamado por Dios para una misión especial, entonces un profeta o un sacerdote le imponía las manos como señal de que Dios había elegido a esa persona. Era una consagración, una dedicación. Así sucedió con los reyes y así fue nombrado Josué como líder. Moisés hizo como Yahvé le había mandado, pues tomó a Josué y lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación. Le impuso las manos y le dio el cargo. Nuestra sociedad occidental ha recibido muchos símbolos de la tradición bíblica. El ungimiento del rey o líder en el Antiguo Testamento y la imposición de manos, por ejemplo, tienen un mensaje. Exaltan la importancia de la autoridad divina para elegir a ese líder. La soberanía de Dios preside la escena, se hace en su nombre. Escenifica la transferencia de poder a esa persona. Expresa también la consagración espiritual de ese líder para cumplir con su misión. Es una promesa de bendición divina y de protección sobrenatural. La imposición de manos expresa una conexión entre Dios y ese hombre. El cielo y la tierra quedan conectados en las dos direcciones. Primero, porque ahora Dios acepta al nuevo líder y a la vez el hombre acepta su nuevo rol, una misión divinamente ordenada. Pero al mostrar esta imagen a los grandes medios de comunicación, se consigue otro efecto muy evidente. Representa la conexión que hay entre los que imponen las manos y el líder que recibe la bendición. Esta imagen nos está diciendo a todos, el presidente está con las iglesias cristianas y las iglesias están apoyando al presidente con fervor religioso. Estamos unidos en esto, trabajamos juntos, iglesia
y Estado. Esta imagen de Iglesia y Estado unidos en oración, unidos para cumplir el designio divino, es una imagen profética, porque los adventistas siempre hemos estado avisando de que viene la tormenta perfecta, viene la gran tribulación, y un papel protagonista lo tiene esta triple unión: los Estados Unidos, el papado y las iglesias protestantes. Si no lo crees, por favor, al menos guárdalo en un cajón de tu memoria, y cuando veas que se cumple, cuando lo estés viendo con tus propios ojos que sucede, entonces, hermano, toma tu decisión, toma partido, sé valiente, ¿de acuerdo? La Biblia nos dice que el diablo engaña ¿a quién? ¿A unos pocos tontos o engaña a todos? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Hermano, el diablo engaña al mundo entero, está escrito, y tú dirás, a mí no me engaña. Pero si tú estás en un movimiento mayoritario, masivo, popular, la religión del rey, entonces abre los ojos, hermano, por favor. Como puedes ver en las noticias, no todo se trata de armamento, política. Hay mucho de religión en los movimientos actuales. De la guerra de las personas pasamos a la guerra de los dioses. Resulta curioso ver a dos bandos clamando a su Dios para que les ayude en la guerra. Todos piden que su Dios destruya a su enemigo. Y Dios dice, será tu enemigo, pero no es el mío. Vemos a los iraníes con oraciones que piden a Alá que destruya a Israel. Vemos a los judíos con oraciones que piden a Yahvé que destruya también el régimen de Irán. ¿Y los cristianos? ¿Qué hacen los cristianos? Le piden a Jesús ¿el qué? Quiero pensar que le piden a Jesús la paz, el perdón mutuo. Quiero pensar que le piden a Jesús la reconciliación, la restauración, el escuchar al otro, la tolerancia, el acuerdo, la concordia. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús podía argumentar defensa propia, vienen a detenerle, y podría luchar, pero lo dejó en manos de Dios. Los apóstoles fueron atacados, los cristianos fueron perseguidos por siglos. Podrían argumentar defensa propia, pero no lo hicieron, porque entendieron las palabras de Jesús. Envaina tu espada, guarda tu espada. Eligieron confiar en Dios. Ahora dime, estos pastores, ¿qué deberían aconsejarle al presidente? Muchos creemos que estos líderes de las iglesias deberían ser más críticos con el gobierno de los Estados Unidos y posicionarse por la paz. Pero claro, están muy calladitos. Podrían decir, mete la espada en su vaina, guarda la espada, digamos no a la guerra. En lugar de eso, los pastores que imponen las manos al presidente, precisamente ahora, lo hacen para mostrar su apoyo y confirmar que los bombardeos se hacen en el nombre de Dios. La invasión del Líbano queda bendecida, con ya más de 500.000 de refugiados libaneses expulsados de su tierra. También las invasiones de Siria y de Cisjordania y de Jerusalén Este, todo bendecido. Y también la violencia de los colonos judíos extremistas, armados, robando las casas de los débiles para crear nuevos asentamientos judíos en las regiones vecinas, todo bendecido. Y no hablemos de Gaza, porque Gaza ya está pasado de moda, donde mueren allí a diario gente por desnutrición, por falta de medicinas y por miseria, por el bloqueo de Netanyahu. Todo bendecido. Claro que sí,
todo bendecido. Esta es la nueva religión del rey, que parece más una escena medieval que una imagen bíblica. La religión del rey, que empezó siendo cristiana, con muy buenas intenciones. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Puede ser que empezó como cordero y ahora habla como dragón? Para entender todo esto hay que conocer el contexto actual. En los últimos años ha crecido enormemente en Estados Unidos un movimiento llamado NAR, N-A-R. Son las siglas en inglés para Nueva Reforma Apostólica. Es un movimiento carismático que cree que Dios está levantando apóstoles y profetas modernos con autoridad para transformar las naciones y que Dios elige a líderes políticos para cumplir su voluntad en esta línea. Dentro de este movimiento, Trump ha sido proclamado como ungido, como una especie de Ciro del siglo XXI. Si recuerdas nuestro vídeo sobre la profecía de Elam, ya hablábamos de Ciro, el rey Ciro de Persia, al que Dios llamó en Isaías 45 mi ungido. A pesar de ser un rey pagano, fue usado por Dios para liberar a Israel del cautiverio de Babilonia. Entonces, algunos pastores dicen, Trump es como Ciro. No es un cristiano perfecto, ya lo sabemos, pero Dios lo usa para sus propósitos. Tiene sentido esa comparación, ¿verdad? ¿O no? Vamos a analizarla. La comparación entre Ciro el persa y Donald Trump tiene cierta lógica en lo superficial. Igual que Ciro no era israelita ni adoraba a Yahvé, Donald Trump tampoco es conocido precisamente por su piedad personal y, sin embargo, igual que Ciro, firmó el decreto para reconstruir Jerusalén. Así es, Trump reconoció la ciudad de Jerusalén como capital de Israel en el 2017 y trasladó allí la embajada norteamericana. Para los sionistas evangélicos, eso fue suficiente para confirmar la profecía, al punto de que crearon la moneda conmemorativa del tercer templo con los rostros de Ciro el Grande y Donald Trump. Pero aquí hay que hacer una pregunta honesta. ¿Podemos aplicar una profecía del siglo VI a.C. a un presidente del siglo XXI simplemente porque hay una coincidencia superficial? La Biblia nos enseña que la profecía se cumple con precisión, no con analogías convenientes porque ahora nos interesa. Ciro de Persia fue nombrado por su nombre en una profecía 150 años antes de nacer. No sucede nada así con Donald Trump, desde luego. Ningún profeta bíblico ha mencionado a Trump por su nombre ni por su cargo. El caso es que aquí se está mezclando política y profecía para crear una narrativa poderosa, y esa mezcla es peligrosa. Como ya explicamos en un programa anterior, Donald Trump ha declarado públicamente: el futuro de América dependerá de que los ciudadanos vuelvan a poner la Biblia en el centro de sus vidas. Palabras hermosas, pero las acciones deben coincidir con las palabras también. El mismo Trump que invoca la Biblia ordenó dureza en las operaciones de ICE que terminaron con personas muertas en el suelo. El mismo Trump que acepta la imposición de manos firmó políticas que separaron familias y que trataron a los inmigrantes de una forma que es inaceptable según la Biblia. Deben ser tratados de otra manera. El apoyo a Netanyahu le ha convertido en cómplice de las masacres de Gaza y otros lugares. Y la guerra actual es difícil de entender porque los gobiernos de Estados Unidos y de Irán estaban en plenas conversaciones, tratando de llegar a acuerdos cuando comenzó el ataque y 40 líderes del gobierno de Irán fueron asesinados por un misil.
Pero ¿no decías que estabas buscando acuerdos pacíficos? ¿O resulta que solamente estabas tratando de ganar tiempo, engañando a todos, esperando el momento ideal para achicharrarlos a todos juntos ahí? No me parece muy cristiano, no me parece coherente con esa frase de que hay que poner la Biblia en el centro de sus vidas. ¿Te lo parece a ti? Dímelo, por favor, dímelo en los comentarios. Hay aquí un peligro grande. Cuando la religión se convierte en herramienta del poder político, entonces deja de ser religión y se convierte en propaganda. Esto no es nuevo, ya lo vimos con el emperador Constantino de Roma, del cual hablamos en nuestro vídeo sobre los 10 mandamientos. Constantino usó el cristianismo para consolidar el imperio. Le dio privilegios a las iglesias, edificios, cargos políticos, y la iglesia cedió, llegando a cambiar el sábado por el domingo. Borró mandamientos en su catecismo, y todo a cambio de poder terrenal, a cambio de ventajas temporales. La historia se repite. Los líderes religiosos ungen al presidente y reciben acceso a la Casa Blanca, visibilidad mediática, influencia política, y a cambio le dan al presidente legitimidad religiosa. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar por este camino? La Biblia nos manda a abrir bien los ojos para no ser engañados, porque la tentación del poder temporal está siempre ahí. No todos los pastores son de Dios. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Quizá te preguntas, ¿entonces no podemos orar por los líderes políticos? Pues claro que sí. La Biblia lo manda claramente. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Oremos por Trump, por su sabiduría, por su conversión genuina. Esto es bíblico y es hermoso. Pero hay una diferencia enorme entre orar por un líder político y proclamar que ese líder es elegido por Dios, que sus decisiones son la voluntad divina, que criticarle es ir en contra de Dios. Eso ya es idolatría política y la Biblia la condena. El verdadero cristiano no pone su esperanza en ningún presidente ni en ningún partido. Somos cristianos, no somos trampanos. Su esperanza está en el reino de Dios, un reino que no puede ser sacudido. No confiéis en los príncipes ni en ningún hombre, porque no hay en él salvación. Todo lo que estamos viendo, la mezcla de religión y política, la alianza entre el poder civil y el poder religioso, los convierte también en cómplices. Nos está diciendo que el mundo se está preparando para algo. El mundo está cambiando rápidamente. La religión se está politizando y el poder político se está sacralizando en los Estados Unidos. Y en medio de todo este ruido, la voz de Dios sigue siendo la misma. Escúchala. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis cómplices de sus pecados. Es un llamamiento a abrir los ojos, a saber a quién perteneces, a no confundir al César con Dios, porque sería muy grave confundir a Dios con el César, ¿verdad? La imposición de manos a Trump puede ser un acto sincero de algunos pastores que aman a su país. O puede ser un teatro político con lenguaje sagrado. Probablemente hay un poco de las dos cosas. La religión y el poder se están fusionando de forma acelerada, y eso la Biblia ya lo tenía escrito. No seas arrastrado por ninguna corriente, ni la corriente que adora al presidente, ni la que le odia.
En Logos TV no nos interesa la política, de verdad, nos interesan las personas y su destino eterno. Tú tienes la Biblia, léela, no te fallará nunca. Encontrarás material valioso en nuestro canal, Logos TV. Puedes aprender mucho, piensa, discierne, porque a fin de cuentas, el único ungido que importa tiene una corona de espinas en su cabeza. Jesús nunca fue ungido con aceite por otra persona, pero Dios el Padre lo ungió en el día de su bautismo. Por lo que está escrito, parece que Jesús no recibió la imposición de manos de ninguna persona, pero cuando Él pone sus manos, los enfermos sanan. Cuando Él pone sus manos, los muertos viven y nosotros somos levantados también. Él es el ungido. Él es el Mesías, el Rey de Israel, y su reino será eterno. Tenemos recursos gratis para ti, estudios de la Biblia y buenos libros. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Si este contenido te hizo pensar, suscríbete, danos un like y un comentario. Esto hará que lleguemos a más personas. Si quieres apoyarnos con una donación, te lo agradeceremos mucho. Te dejo los datos en la descripción. Recibe un abrazo de todo el equipo de Logos TV y que Dios te acompañe siempre.